Yo siempre digo que lo peor es no intentarlo. Hay muchísima gente que se queda eternamente con ese run, quiero hacer, y no hace cosas. Hay que intentarlo, te salga bien o te salga mal. Cuando tomas la decisión tiene que ser por uno propio. Si afecta a los demás, tienen que asumir las consecuencias. Y no me paro durante mucho tiempo a quejarme y a pensar que la culpa es del resto, ¿no? Algo habré hecho mal, que no tal, vamos a ver, analizar y vamos a volver a intentarlo. El éxito yo creo que ha sido apostar por mí, haber hecho las cosas que he hecho, aunque por el camino hayan sido complicadas, es hacer y lograr hacer aquello que a ti te haga feliz, sea lo que sea. Muy buenas, amigos de Emprende Radio. Hoy vamos a hablar seguro que de interiorismo, Algo de toca. emprendimiento, de empresa, de cómo evolucionan las empresas, de nuevos proyectos. Y para eso tenemos a Arantxa Fernández. Arantxa, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias a ti. Un placer estar aquí. Además es que soy oyente del podcast. Me alegro. Lo recomiendo al 100% y me encanta todas las temáticas que abordáis, que es mucho desde el mundo de la empresa, algo que me apasiona. Quiero que me digas en un inicio, ¿cuándo te diste cuenta que el interiorismo, aparte de estética, podía ser algo que podría resaltar a una empresa? Bueno, es que yo creo que eso, mi historia es un poco peculiar, si quieres luego ya la explico un poco en detalle, pero yo llevo en este sector hace 6 años. Yo creo que el interiorismo va por un lado la vida profesional, por así decirlo, y luego lo que llevas desde niña sin darte cuenta, ¿no? Y que conoces los espacios y que los espacios afectan directamente las emociones de las personas y como consecuencia en la psicología, en la manera de comportarse las personas, yo creo que lo sabemos o lo sé yo desde que soy pequeña y creo que todo el profesional que se dedica a este sector es plenamente consciente. El problema es si el resto lo es o no, porque de una manera indirecta yo creo que sí que lo son, porque tú percibes los espacios y los colores y las texturas, todo al final te despierta emociones, la luz, ¿no? Cuando vas a un hospital, una luz más fría, una luz más cálida, afecta directamente a lo que tú estás sintiendo. Entonces yo creo que todo el mundo es de una manera u otra conocedora de que el interiorismo afecta directamente a las ventas de una empresa. Has hablado de que empezaste con tu proyecto en el mundo de interiorismo hace 6 o 7 Sí, años, por lo que he entendido, pero yo he visto que empezaste a emprender con 20 y tantos años. O sea que vamos a dejar un sí. poquito de un lado el interiorismo y luego cogemos la carrera porque Perfecto. vamos a hablar Sí, sí, muy en sí. profundidad de esa temática. Pero, ¿cuál fue el primer proyecto que empezaste con 20 y poquitos años? Porque además ahora es como muy usual que una persona, no es que sea muy usual, Mm, pero tampoco te llama mucho la atención una persona con 20 y poquitos años sí. emprenda un proyecto, pero entonces esto no era así. No, O no era sea, esto así. era una excepcionalidad, era algo que no era la normalidad de aquel momento. Sí, 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 Entonces, sí, ¿cómo sí. fue? ¿Cuál fue tu primer proyecto y qué te sucedió para decir, voy a poner en marcha un proyecto por mi cuenta? ¿Qué me sucedió? Qué buena pregunta. Voy a empezar por ahí. Yo, como te decía antes, o sea, yo creo que hay cosas que llevamos desde el inicio, desde que nacemos. Lo que pasa es que vivimos un poco contra las señales que el universo nos da, ¿no? El otro día lo hablaba justamente con mi sobrino, que está en la época justo de empezar una carrera universitaria, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces lo llevas en el ADN y yo creo que lo llevaba en el ADN desde cuna. O sea, ya mi madre siempre me decía, oposita, oposita, yo no lo veía. Y yo cuando estaba estudiando, cuando era más joven, siempre cuando te tienes que imaginar tu futuro, pues yo no me imaginaba ninguna profesión en concreto, pero sí me imaginaba, visualizaba, pues una mujer corriendo a todas partes con muchos papeles. O sea, yo creo que eso ya es un poco imagen de empresaria, ¿no? Pero claro, no sabes que tiene ese nombre, pero justamente lo que estabas diciendo antes, ¿no? Yo cuando creé la primera empresa, joder, es que yo creo que no era ni plenamente consciente que estaba siendo empresaria. Y sí que es verdad que muchas veces no sabes, no estaba bien visto en esa época, no estaba bien visto. O sea, de hecho, lo oculté en casa porque tanto mi marido y yo, que creamos la empresa y a día de hoy seguimos siendo socios de la empresa actual que tenemos, no lo dijimos porque no iba a estar bien visto para nuestros padres, porque claro, con una carrera, ¿cómo ibas a dejarlo todo, perderlo todo y crear tu propia empresa? ¿No? Era como una locura. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que no lo contamos a nadie, que decidimos apostar por nosotros mismos
dejarlo absolutamente todo, porque de aquella sí que tenía mi trabajo soñado, lo que yo pensaba que era mi trabajo soñado, que era dentro de una agencia de publicidad. Colombia, Kenia, Etiopía. Te invitamos a probar los mejores orígenes cafeteros. Entra en cafeselcriollo.com y descubre todos nuestros cafés de especialidad. Cafés El Criollo, el café que te mereces. Arriesgar, tener una idea y pa'lante. Y eso fue con 25 años y ocultándolo. Es de valientes. Pues y de no lo inconscientes, sé. a lo mejor un poco O también. inconscientes, ¿no? O locos, Las dos cosas. Yo creo que es de valientes el decir, mira, me voy a remangar y voy a darle forma a mi propio proyecto. Y la inconsciencia también, a lo mejor, de que en esa edad no sabías a qué te ibas a enfrentar. Sí, puede ser. Yo no sé si es valentía o no. Yo muchas veces, mis amigas o el círculo más cercano me dice como que yo soy muy fuerte, ¿no? Digo yo, joder, bueno, puedo... Yo no es que me considere más fuerte, sino que igual mi umbral al dolor está más alto que otras personas, puede ser, ¿no? Y eso quiere decir que tienes más capacidad de sufrir pase lo que pase. No es valentía, es locura, es un pelín. Ojalá hubiera más locos en la vida, ¿no? Que yo creo que hubiera pues empresas o soluciones muchísimo más creativas. Pero es verdad que en ese momento es un poco de que no sabes a lo que te estás enfrentando y que crees que si lo... Yo siempre digo que lo peor es no intentarlo. No sé si es de valientes o no, pero yo creo que hay muchísima gente que se queda eternamente con ese run run, quiero hacer, y no hace cosas. Entonces yo por lo menos siempre pienso que hay que intentarlo, te salga bien o te salga mal. Si te sale mal, oye, pues mira, algo aprendes, no es un error, algo aprendes. Y si te sale bien, pues mira, mejor, ¿no? Te he oído en algún podcast que he visto tuyo que una de las cosas de las que más te arrepientes son de cosas que no has hecho. Sí. ¿De qué se arrepiente? Pues me arrepiento de pues de todo lo que no hice, de verdad, ese run run que tienes. Es verdad que todo lo que he querido o me ha pedido el corazón hacer, lo he hecho, ¿vale? Pero hay cosas que no me he atrevido a hacer. Y bueno, cuando estás en la época universitaria, pues me dejé llevar un poco por esa inercia, ¿no? De tienes que estudiar una carrera y ahí me pedía al cuerpo otras cosas. Pues a mí no había ninguna carrera que me gustara, pero no te atreves, ¿no? A estudiar una carrera, o no te atreves a irte fuera de España, o no te atreves a irte fuera de Asturias, que yo soy de Asturias, ¿no? No te atreves a hacer o arriesgar ya desde esa edad. Entonces, pues me arrepiento justo de no haber hecho ese tipo de cosas, ¿no? Al final, yo creo que uno no puede ir contra sí mismo. A No mí me ha puede. sucedido a veces en la vida que cosas que yo he frenado, porque yo, por ejemplo, cuando yo era pequeño, yo decía, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y yo les decía, yo quiero ser empresario. Tú ya lo tenías claro. Y me decían, ¿pero empresario de qué? Yo no tenía ni idea de que iba a ser empresario. Lógicamente, alrededor mío no hay empresarios, mis padres son funcionarios, son jubilados, pero mi padre ha sido médico, es médico, y mi madre enfermera. Sí, sí, sí. Entonces, sí. eso ha sido lo que yo he vivido en mi casa. Seguridad, tranquilidad Ya. y trabajos en los que en ningún momento está en duda la estabilidad del hogar Sí. y la estabilidad de la familia. Y claro, como se me reían, yo lo castré. Pues dije, pues es que igual yo no puedo ser empresario, porque si se me ríen, ¿cómo yo voy a ser empresario? Ese era un poco mi pensamiento. Hasta que al final, por eso te digo que sale, porque hasta que llegó un momento de mi vida, que además era el más inestable, el momento más inestable que he tenido yo en mi vida, que recién separado, vivía en una ciudad que no tenía amigos, no tenía familia, no tenía conocidos, solo tenía entorno laboral. Y entonces ahí pues dije, ¡tras! Y además tenía un trabajo indefinido en una empresa que había mucha estabilidad, que ya sabes lo que era un contrato indefinido. Sí, hace más de 10 años no es lo mismo que ahora. Te daba más seguridad. Y entonces dije, ostras, pues este momento que es tan estable, pues voy a montar
voy a dejar todo, voy a tirar todo y voy a montar mi primer proyecto. Y ¿Sabes lo que después, seguro no que te sé, pasó? Quiero hacer un impasse en el episodio de hoy para hablar de un tema que nos preocupa a todos, y es que sentimos que cada vez la factura de electricidad nos está subiendo más. Por eso quiero hablar de nuestro patrocinador Isasfe. Isasfe es una consultoría energética que lo que hace es hacer que sus clientes cada día paguen menos en su factura de electricidad y están consiguiendo que rebajen su factura en más de un 30%. Hay una estadística que está clara y es que más del 90% de los suministros pagan de más en su factura de electricidad y de gas. Por eso os vamos a dejar un enlace en la descripción del vídeo para que podáis mandarle una factura reciente y os pasen una propuesta que no podéis rechazar. Sin compromiso, sin coste, solo ahorro. No dejes pasar la oportunidad. Seguimos con el episodio. Pues, no puedo pelear contra algo que llevas dentro. Yo lo he entendido siempre así. Y que seguro que no eras feliz. Con todo eso No, que claro, tenías, no sí, eras sí, feliz. no era O sea, yo creo, hay mucha gente que sigue esa inercia no siendo feliz, ¿vale? Y no se atreve a cambiarlo, pero yo creo que cuando buscas la felicidad, es que haces las cosas cuando te lo pide el cuerpo, te lo pide el corazón. Y porque lo llevas dentro, eso está claro, ¿sabes? Lo tienes ahí desde pequeño, crees que igual otro te da felicidad y cuando eres consciente de que no te da, dices tú a tomar por saco, es que voy a por mi felicidad. Y no es que yo esperara mi momento más inestable, es que fue una grieta que vi una salida que hasta ese momento yo no podía hacerlo. Porque pues mi exmujer era una persona que la mayor seguridad, Ya. todo lo que nos dé seguridad, si tienes un buen trabajo y tienes un buen salario, ¿para qué nos vamos a complicar? Ya. Entonces, tomar una decisión tan contundente Sí. cuando arrastras también a otras personas en el hogar, pues no es sencillo. Y Ujú, entonces ujú. yo vi una brecha en la que Ya. ahora ya Ahora soy libre. Soy ahora libre por puedo fin. hacer lo que quiera. Más que nada, ya no es por eso, es de ya no le voy a afectar a nadie lo que yo decida, ya Ya. solo me va a ser una consecuencia directa hacia mí, ya está. Y además yo siempre Qué digo una bueno. cosa, que es que yo en ningún momento pensé que me podía ir mal. Ya. O sea, lo tenía tan claro, llevaba tantos años teniendo una visión de lo que quería hacer si ponía un proyecto en marcha, que yo no evalué de que no me pudiera funcionar. Ya. Pues eso es un poco, volvemos a tal de valientes. Yo creo que es cuando ves eso, ¿no? Dices, no ves la posibilidad de que te vaya mal, porque a mí me ocurre lo mismo. Yo creo que también es un poco la confianza o decir, bueno, pues es que si yo hago las cosas bien, con esfuerzo y con tal, ¿por qué me va a ir mal, no? Porque tenemos que ver ese lado negativo siempre. Es curioso. Yo creo que cuando tienes esa posibilidad de hacer lo posible, da igual que todo sea favorable o todo sea inestable, porque es en un momento, ¿no?, en el que lo sientes y que tienes que ponerte a ello. Voy a Es empatizar también curioso. con esas personas que sí que sienten miedo y yo reconozco que yo ahora, que mi vida ha cambiado, que he montado una familia, que tengo 3 hijos, a mí ahora sí que hay momentos que tengo vértigo de Claro. decir, ostras, es que sí, porque hay veces que no depende de ti de que un proyecto vaya bien, porque no depende de ti, la verdad es que no depende de ti, que dependes de muchos factores externos, de financiación bancaria, de a lo mejor muchas veces con mejores resultados, mejores EBITDAs que hace 2, 3 años, pero te estrangula un poquito la financiación la entidad bancaria. O sea, que hay agentes externos que no dependen de ti y a veces te dice, ostras, si le hago daño a la gente que yo más quiero por una decisión que yo tomé en su día, ¿sabes? Es que estás hablando de muchos temas que me gustaría tener aquí una libreta para apuntarlos y que no se me escapen. Uno que has dicho que es muy importante, ¿no? El de cuándo hacemos o decidimos hacer las cosas, y el tema de los consejos, ¿no? El escuchar a las personas. Muchas veces tomamos las decisiones no por nosotros mismos, sino por lo que afecta a otras personas o por lo que las otras personas nos dicen. Joder, tampoco es muy justo con nosotros mismos. Ya estás tomando una responsabilidad más de la que te corresponde a ti como persona. Has venido a este mundo también para hacerte feliz a ti, no para hacer feliz al resto. Entonces, por eso cuando te decía, cuando nosotros creamos la primera empresa, no lo dijimos a nadie, porque es que sabía que todos los consejos iban a ser contrarios, esos consejos no solicitados, que digo yo. ¿Sabes? Que la gente te quiere como tirar para atrás, igual por miedo propio, no tuyo, sino por sus propias vivencias, ¿no? Miedos limitantes, ¿no? Que Claro. pueden tener. Sí, porque oye, a ti te ha pasado, tienes miedo a que tu hijo no le vaya bien, entonces si toma esta decisión, ay madre mía, pues no, mejor que
que él haga lo que a ti te da seguridad. Es que es muy injusto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuando tomas la decisión tiene que ser por uno propio, se afecta a los demás, tienen que asumir las consecuencias y tú no haces las cosas para fastidiar al lado, las haces por beneficio tuyo y si hay una respuesta negativa, bueno, pues también tienes que estar a las buenas y a las malas, ¿no? Con esa persona. Y creo que es más válido cuando apoyas a las personas en las situaciones que le va mal y es más fácil cuando le va bien, ¿no? Entonces, pero bueno, por apoyar a la gente, yo creo que primero tienes que pensar que no es un camino fácil, es cierto, no es un camino fácil y tienes que tener mucha capacidad de esforzarte, de trabajar, de querer hacer las cosas bien, de tener, yo no sé si decirle pasión o creer en lo que vas a hacer, ¿no? Y ir a por todas. Antes hablábamos de los hijos, ¿no? Si compararlos o no con las empresas y decías, bueno, pues yo salvando las distancias creo que puede ser una analogía bastante bonita porque es algo muy parecido, ¿no? Cuando tú puede ser más fácil o menos fácil tener familia, pero cuando decides tener familia tienes que ser consciente de que tiene momentos muy bonitos, que no lo cambiarías por nada, pero no sé si se puede decir palabras feas, pero momentos muy jodidos. Puedes decirlas. Perfecto, pues momentos muy fastidiados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos momentos? Vas a tener horas sin dormir, vas a tener que dejar de hacer cosas que te molan por el esfuerzo y el sacrificio, dedicarle tiempo y energía a otra cosa, porque es lo que toca, y en un momento determinado le vas a ver crecer, lo vas a disfrutar y le vas a tener que dejar que tenga su independencia, ¿no? Entonces, tienes que ser muy consciente de esto. Entonces, si eres consciente de esto y tienes ahí algo que te está dando vueltas a, pues es que me gustaría hacer porque me gusta tirar tal, dejar de pensar en lo negativo, ponerte en una postura de no me tiene por qué ir mal si yo lo intento y por intentarlo no va a ocurrir nada, no va a pasar nada, ni te vas a arruinar, ni vas a dejar de vivir en tu casa, ni va a ocurrir nada. Seguro que nuestra mente nos pone siempre en situaciones y además el 99% mucho más de las cosas que ocurrimos en plan negativo no van a ocurrir nunca, ¿no? Porque nuestro cerebro nos pone ahí en esa situación de alerta y de peligro para que esté muy cómodo, no desgaste energía y no hagamos cosas, ¿no? Que requieren esfuerzo. Entonces, si tienes ese run, yo diría que intentarlo, ¿no? Y que, bueno, el camino no es fácil, pero es posible. Y que el camino difícil, muchas veces dicen, no, pero eso es difícil. Y digo, joder, claro, es que si fuese fácil lo haría todo el mundo. Justamente es lo que mola, lo difícil, o por lo menos es a mí lo que más me gusta, ¿no? Los que decidimos emprender al final hemos cogido un camino que no es sencillo. No es sencillo. Eso tenemos que tenerlo claro. Tuviste un primer proyecto cuando tenías 20 y tantos años. Cuéntanos de qué se trataba este proyecto, cuál fue, digamos, ese vacío en los servicios, ese valor que creíais que podíais aportar y cómo fue evolucionando ese proyecto, porque por lo que yo conozco me parece que es una historia que es interesante. Pues, a ver, es que evolucionó mucho. A ver, yo soy un poco, no sé si soy atípica, porque yo todo lo que te voy a contar no nace de los libros, ni de la literatura, ni de la teoría, ¿vale? Soy bastante impulsiva y emocional. Es decir, si creo 100% en algo, voy a muerte. Y cuando digo a muerte, es a muerte, ¿no? Y no me desgasto mucho en hacer planes de negocios. Me aburren, me cansan y creo que lo soportan todo y que pueden ser muy inflexibles en tanto y cuanto que si no prevés alguna situación, no tienes esa flexibilidad para adaptarte a lo que puede suceder, ¿no? Entonces, contando esto, pues fíjate que surgió la idea dando paseos por la tarde después de trabajar, mi marido y yo, y surge la posibilidad de que un amigo nuestro, que esta historia no sé si la sabes, tiene puedo decir marcas también, ¿no? Tiene una marca de pádel, Padel Love, que en aquella época nos tenemos que ir a la época, yo ahora mismo tengo 48 años, pues hace más de 20 años, que el pádel empezaba a ser un poco furor aquí en España, no se conocía tanto, y yo reitero que vengo de Asturias, entonces era como un mundo, ¿no? De repente estábamos descubriendo el pádel, pistas de pádel, ropa de pádel,
Y no sé si te suena la marca argentina Padel Up. No. Pues era una marca de aquella Padel Up. Entonces, sonaba mucho Padel Up y el hermano de una buena amiga mía tiene un amigo argentino que estaba fabricando palas de pádel, perdona, palas de pádel argentinas en esta marca y se viene a España y empieza a fabricar palas de pádel y está en Asturias. Y entonces fíjate que dices tú, no, pues muchas veces emprenden lo que es tu pasión. Joder, es que yo jamás pensé que iba a vender palas de pádel, ¿sabes? No, pero el run run, pues no sé qué, pues esta idea, pues esta no sé qué, no sé cuánto. Y todos los días. Y me paré y le dije, vamos a ver, deja de darme la turra con este tema. Digo, yo no puedo estar hablando todos los días lo mismo. Vamos a intentarlo. Entonces, en ese momento determinado, viendo un poco quién de los dos podía tener una situación laboral mejor, que era en este caso mi marido, pues podía dar el paso, dejando su trabajo e intentándolo y tal. Entonces, mi marido sigue con el trabajo y yo me pongo con la empresa. Coño, palas de pádel, me pongo en la primera tal y digo, ostras, y me pongo en la oficina, muy mona, tal, oficina, tal, y digo, hostia, si no tengo nada que hacer. Ahí es cuando empiezas a descubrir todos los roles que una empresaria tiene que hacer. Sí, claro, ¿y a quién hago yo palas de pádel? Tendré que tener clientes, entonces empiezas a hacer de comercial, te piden un presupuesto y digo, ¿un qué? Entonces empiezas a hacer muchos roles en una vez, empiezas a descubrir todo lo que una empresa necesita para funcionar, ¿no? Esa idea era, lo de palas de pádel, era de que de repente disruptíamos un poco el producto merchandising, ¿vale? Para las empresas, porque además era un poco diferente en muchos ámbitos. Era, de repente una empresa lo que se estaba gastando en un mechero se lo podía gastar en una pala de pádel y no en cualquiera pala de pádel. Y ya no era la producción desde China, era desde España. Entonces tenía la posibilidad de personalizar desde 1 hasta 100. Las que quisiera, hasta 100, hasta las que quisiera, ¿vale? Quisiera. Y encima era un producto de calidad. Y como había el furor de pádel en ese momento, claro, todo el mundo nos empezó a pedir palas de pádel. Pero nosotros nos sentamos así y dijimos, joder, claro, te piden palas de pádel, ¿y por qué no organizamos los torneos de pádel? Y ahí me ves a mí al principio, no solamente vendiendo palas de pádel, sino organizando torneos de pádel, que es que ni me había causado interés jugar al pádel, o sea, nada. Y después de torneo de pádel, digo yo, vale, ¿por qué solamente el pádel? Vamos a hacer otros deportes. Y entonces empezamos a hacer otras competiciones deportivas. Entonces poco a poco nos fuimos especializando dentro del mundo corporativo de grandes empresas, dentro del Departamento de Recursos Humanos, como el partner clave para, a través del ocio y el deporte, dar a los empleados pues un poco los valores corporativos a los empleados, el compañerismo, bueno, pues todos los valores que refleja el deporte, incluirlo de una manera estratégica dentro de los valores corporativos de cada empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que siempre digo? ¿Qué es lo que pasó ahí? Que nosotros no hicimos las cosas como las hacía todo el mundo, que desgastaba mucho tiempo en hacer las competiciones, unos cuadros deportivos. Y dijimos, ¿qué podemos aportar en este sector? Vamos a mirar un poco cuál es nuestro conocimiento, ¿no? Yo venía ahí un poco yo había estudiado empresariales, pero digo, voy a estudiar algo para dedicarme a lo que quiero, que es ganar dinero. Yo siempre quería, eso es lo que tenía claro, que también es otra de las cosas que se hablan, que están mal. O sea, que parece que ganar dinero no está bien valorado en España. Y digo, joder, no, deberíamos hablarlo más. Es que al final, si quieres hacer lo que sea, si quieres tener un trabajo, quieres estar, es por ganar dinero, no por amor al arte. El dinero al final es una herramienta. Exacto. Y entonces, yo eso es lo que tenía claro. Entonces, en el mundo empresarial, yo había desarrollado distintas facetas y distintas herramientas. Y mi marido, socio, venía del mundo de las telecomunicaciones. Entonces, se echaban las manos a la cabeza y decía, pero coño, bueno, no se puede tal. Entonces fuimos súper disruptivos porque creamos un software, era una plataforma para organizar las competiciones deportivas a través de una plataforma web. Entonces, de aquella, que muchos de los oyentes igual se sorprenden, pero se recibían las inscripciones por llamada o por fax. Y de repente, y tú imagínate a margen de error que tenías. Y qué cantidad de horas se empeñaban en hacer unos puñeteros cuadros deportivos que igual un jugador
o un equipo, o un jugador de un equipo no solamente jugaba en una modalidad deportiva, igual un mismo partido le coincidía en baloncesto, fútbol o pádel a la misma vez, entonces tenías que hacer un poco malabares. Entonces desarrollamos una página web que todas las inscripciones se hacían a través de la página web, los cuadros deportivos los desarrollábamos, o sea, los hicimos de manera, bueno, al final es un algoritmo, es matemáticas, si tú juegas a tal, depende un poco de la modalidad de juego que haga, pero pasas a tal, entonces se hacía de una manera súper automática y luego ahora sería WhatsApp, pero de aquella época cada jugador recibía su mensaje SMS, recuerda que tienes el partido a tal hora en tal sitio, entonces claro, nosotros agilizamos las competiciones deportivas de una manera muy, muy heavy y luego encima la web que poníamos a las empresas era corporativa, era 100% personalizable. Entonces no había sensación de que tú te estabas apuntando a una competición externa, sino era de la empresa. Y empezó así, bueno, me estoy desarrollando, no sé si estoy aburriendo a las piedras, pero fue un poco así, la capacidad de adaptarse. Fuimos líder del sector. Y como todo en la vida, luego fueron otras empresas las que vieron un poco eso y lo plagiaron, o sea, lo que plagiaron, bueno, como lo queramos llamar, ¿no? Que hacían las cosas Copiaron, de esa manera. ¿no? Bueno, plagiar no, exacto, pues competencia, ¿no? Pero bueno, nosotros fuimos líderes del sector de ocio y deporte para las grandes compañías. Fueron premiados varios eventos corporativos como el mejor evento corporativo privado desarrollado por una empresa a nivel nacional e internacional y fue así un poco como surgió todo. ¿Cómo fue evolucionando el negocio? ¿A qué punto lo llevasteis? Escuchando siempre al cliente, adaptándonos, escuchando al cliente, nuestro siempre con mucho interés. Yo siempre digo que la boca cerrada y las orejas bien abiertas para escuchar y tener la capacidad de adaptarte, invertir y luego, bueno, invertir en ti, que es una de las principales, yo creo que handicaps que podemos tener aquí, ¿no? Que no es fácil, es verdad que no es fácil. Entonces, bueno, pues cuando crees que debes de hacer una cosa de una manera determinada, requiere inversión y tienes que saber cómo puedes obtener esa inversión, ¿no? Y siempre si te das cuenta, nacimos con una filosofía o con un modelo de negocio que era vender palas de pádel, que eso siempre nos ha acompañado y siempre lo dábamos en nuestras competiciones deportivas, pero hemos crecido y evolucionando, adaptándonos a lo que el cliente nos pedía y también mirando un poco desde dentro qué es lo que nosotros podíamos aportar que tuviera ese valor diferencial, ¿no? con respecto a la competencia. Al final fue evolucionando tanto el negocio que empezasteis a llamar la atención de fondos de inversión. ¿Qué sucedió? Porque Pues es que al final es a donde mucha gente sí. quiere llevar sus empresas Claro. y vosotros a lo mejor la llevasteis de una forma no intencionada, simplemente haciendo las cosas bien, creciendo, haciéndolo de una forma segura, pues empezasteis a llamar la atención de esos fondos. Sí. Empezamos a llamar la atención de nuestra historia fue de la competencia. Entonces, como todo, bueno, pues la competencia igual quiere hacer las cosas como tú, pero no sabe hacerlas como tú. Entonces quiere entrar un poco en aprender, ¿no? En ver un poco cómo esa empresa lo hace para poder hacerlo ellos, ¿no? Entonces, dio la casualidad de que una empresa nos llevaba llamando desde hace tiempo, nos quería comprar desde hace tiempo y nosotros no queríamos. Es un poco lo que hablábamos antes. Al final es como tu hijo y no le tienes tanto cariño y tanto tal que no quieres, ¿no? Desprenderte de ello. Y en un momento determinado, bueno, pues nos volvieron a llamar, decidimos escucharles. Les había comprado un fondo, que adivine el fondo, les había comprado un fondo y querían a toda costa comprarnos. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a escuchar qué nos quieren contar. ¿Por qué no? Porque muchas veces cometemos ese error, ¿no? Pues mira, una de las cosas, cometer el error de no escuchar a otras personas porque siempre igual te tienen algo que aportar o decir algo interesante. Y entonces decidimos escucharlo, nos pareció súper interesante lo que nos proponía. Veíamos, bueno, pues con el afán de que nuestra empresa
ver ese niño pequeño más grande, ¿no? Adolescente ya con su carrera, su tal, y en una situación más grande. Y nos pareció muy atractivo lo que nos contó y entonces, pues sí, decidimos vender a este fondo. En este fondo tuvimos que estar durante 4 años, porque cuando vendes también vendes tu manera de trabajar y tienes que delegar, tienes que estar ese tiempo durante para delegar, ¿no? La forma de trabajar y demás. No solamente hicimos los números, sino que mejoramos los números. Entonces, porque cuando te compra un fondo ya hay, lo que importa ya son los números, los resultados, claro. La facturación, ¿no? Entonces, cumplimos esos beneficios que nos habían marcado y ese fondo, cuando te compra, evidentemente te compra para que la facturación mejore y para vender la compañía. Entonces, se vendió de nuevo la empresa a una entidad dentro a AON, una compañía de seguros bastante importante. Y a día de hoy nuestra empresa sigue existiendo, pero dentro de AON. Y bueno, ahí decidimos no continuar porque nosotros somos carne cañón de un poco de nuestros... Somos empresarios. Querías tener tus propios proyectos. Exacto. Y dijiste, bueno, pues este proyecto lo doy por finalizado, he hecho mi camino, les he acompañado en este periodo de tiempo que ellos me exigieron por contrato en la compra, bueno, ya he hecho mi faena. Exacto. Con todo lo que lleva, sí. Porque ese momento también dices tú, joder, vale, igual tienes una situación económica un poco estable en ese momento, pero un ritmo de vida que, bueno, que el dinero no es infinito, ¿no? Entonces, fue un momento un poco complicado. ¿Qué sentimiento genera ver que tu proyecto que has vendido hace unos años lo venden a lo mejor por el doble o incluso por el triple en algunos casos? ¿Qué sentimiento te genera? O simplemente dices, mira, yo ya había tomado la decisión de... O sea, yo por ejemplo, en esas cosas yo soy así. Yo también. Porque hay muchas veces que de mujer, te has comprado eso y luego no miras a ver si a lo mejor te hubiera venido mejor comprarte eso. Y una vez que compró, ya he comprado. Exacto. A ver, yo reconozco que muchas veces Pedro y yo hablando, pues decimos, bueno, pues quizás, pero para mí es todo aprendizaje, ¿no? Pues sí, pero yo asumo las consecuencias, tanto buenas y malas. Entonces, si yo he tomado la decisión en un momento determinado de venderla por esto y luego vale el doble, bueno, pues la he tomado y así y ya está. No le doy muchas vueltas, ¿eh? No me retuerzo en mi propia silla de hoy lo que he perdido, no, no. Bueno, que tampoco lo has perdido. O sea, tú realmente le sacaste el valor que tú veías que era positivo. Sí. Que si luego otros han tenido la capacidad de esperar a lo mejor en otro momento, es que hay muchas cosas que influyen. A lo mejor ellos también invirtieron pasta y hicieron que de alguna forma se apalancara y creciera más. Claro, es que en nuestro caso la venta estaba condicionada a unos números. Entonces, claro, nosotros también nos favorecían esos números. Nuestra venta fue diferente. Ahora sí, igual, a día de hoy te enteras que no sé qué, no sé cuánto, pues dices tú, bueno, pues yo qué sé, ¿no? Pero en nuestro caso iba un porcentaje que dependía de la facturación que nosotros hacíamos, que también aquí tampoco son tontos. Una vez que terminasteis el proyecto y lo aparcasteis de alguna forma, aunque hayáis viendo, me imagino a lo mejor de reojo, pues como siguen llevando... ¿No? ¿Ya no lo miréis de reojo? No. Vale, bueno. Decidiste hace 6 o 7 años empezar un proyecto en otro sector, pero que es tu sector de toda la vida, ¿no? Al final, porque es sector que a ti te motivaba, que a ti te llamaba, que probablemente a ti haga que tú saques lo mejor de ti. Sí. Pues ¿sabes qué pasó? Que yo creo que por fin tienes tiempo y te dedicas tiempo a reflexionar y a pensar. Porque yo creo que vamos como pollo sin cabeza por la vida. No nos han acostumbrado a parar y a dedicar tiempo a pensar porque parece que es una pérdida de tiempo o el famoso salir de la rueda, ¿no? Entonces pude dedicarme tiempo a pensar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que con la... es que yo con la otra empresa, bueno, paralelamente a la otra empresa, nosotros creamos otras empresas, ¿vale? Que eso no te lo he contado, pero la empresa que te digo que fue disruptiva, que empezó con las palas de pádel, que nosotros nos dimos cuenta de por qué no incluir todo lo que nosotros podíamos aportar desde nuestro conocimiento universitario al mundo empresarial,
que fue ese desarrollo web, ¿no? Que hacíamos todo a medida, que además era personalizado y que, bueno, agilizaba mucho la posibilidad de organizar competiciones deportivas, pues también nos dimos cuenta, un poco lo que tú comentabas antes, ¿no? Pues ya tenemos esto, ¿por qué no montar una empresa de desarrollo web? Entonces montamos también una empresa de desarrollo web. Y cuando teníamos la empresa de desarrollo web dijimos, joder, ya que damos este servicio, porque nuestro servicio era como muy marketingiano, ¿no? Dentro de las empresas. ¿Por qué no montamos una empresa de comunicación y marketing digital, ¿no? Y también montamos esa y luego, bueno, también a mí me gusta también mucho la parte de la moda. También creé una tienda online, pero también con un carácter distinto, pero bueno, también una tienda, al final, por resumir, de moda, ¿no? Online. Entonces, ¿me habías hecho que me pregunta? ¿Cuánto eso? Entonces, creas todo eso y dices en un momento determinado, bueno, pues por fin tengo tiempo, porque no nos deja, ¿no? Tener tanto tiempo para pensar. Entonces me dediqué a pensar, había como mucha prisa, y digo, y es que yo quiero pensar y decir, joder, y quiero volver, era como muchos años de, joder, tengo el sentimiento de no haber parado, de no haber dedicado tiempo, muy estresada, muy tal, y ahora necesito tener tiempo. Entonces, sin prisa, me dediqué a pensar qué era lo que a mí me hacía feliz desde pequeña. Y un día no me acordaba, otro día no me acordaba, y al tercero dije, yo, joder, si yo disfrutaba como una enana colándome en las obras. Yo siempre visualizaba los espacios. Yo si entro en un sitio no veo lo que hay, sino las posibilidades que ese espacio te ofrece, ¿no? A mí, yo siempre buscaba sitios que me adquirieran eso que yo necesitaba, ¿no? Que me dieran comodidad, y eso está directamente en lo que empezamos este podcast, ¿no? En cómo está ese espacio. Al final buscas espacios bonitos que te acojan, ¿no? Entonces me di cuenta que a mí yo disfrutaba mucho con eso, ¿no? Y que quizás no sabía que tenía ese nombre cuando era pequeña, pero que ahora sí, que era el interiorismo, y me podía dar la posibilidad de formarme en interiorismo. Entonces decidí académicamente formarme en interiorismo. Y no tenía ni idea que iba a crear esto cuando yo me formé en interiorismo. Simplemente estaba escuchando mi corazón, mi pasión, mi felicidad, y quería formarme y disfrutar como una enana, como cuando era pequeña, en un aula. Y entonces estudié interiorismo, y ahí cuando estudié interiorismo me di cuenta de determinadas cosas. Digo yo, joder, aquí la gente se está matando por ser buenísimo a nivel técnico. Encima había hasta cierta competencia, ¿no? Competitividad, no competencia, competitividad, ¿no? Bueno, pues no se compartían ciertos proveedores, ciertas marcas, o, joder, cuidado con el de al lado, que igual le están haciendo los planos y yo tal. Digo yo, pero qué puta manía tenemos en este país de fijarnos el que hace el de enfrente y no ver lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces detecté como un poco ciertas carencias que tenía el sector, y eran justo lo que yo podía aportar, ¿no? Pues no se estaba teniendo en cuenta que había que tener mucho conocimiento empresarial, porque tú cuando ibas a ser interiorista, la gran mayoría de los casos acaban teniendo su propio estudio, y por muy bueno que seas a nivel técnico, por muy buena nota que saques académicamente, como no sepas crear una empresa, te comen... Buscar clientes. O sea, todo lo que es el mundo de la empresa. Todo. O sea, venderla. Claro, tienes que saber buscar clientes, tienes que saber poner límites, tienes que saber tener margen, tienes que saber de finanzas, tienes que saber hacia dónde quieres llevar tu empresa, tienes que saber cuál es el puñetero rumbo que le quieres dar a tu vida y a todo, laboral, profesional y todo, ¿no? Si no, ¿cómo ahí sabes que hay viento a favor? Es que es imposible. Sales de un sitio y no tienes ni idea de dónde puedes llegar, y si llegas a tierra, pues a la tierra que has llegado, date con un canto en los dientes si no es la que tú querías, porque tú no has marcado ese rumbo. Entonces, suerte que has llegado y has tocado tierra, si no has marcado y has tenido unas directrices claras con tu empresa. Me viene a la cabeza que si tú vas a montar un proyecto de interiorismo, pues te puedes enfocar pues, en un cliente particular para hacer el interiorismo de sus viviendas, en el mundo de la empresa, para ayudarles a mejorar la imagen de su empresa a la vez que mejoran sus espacios, o incluso el poder formar a otros interioristas
para que hagan más rentable su negocio. Entonces, me gustaría saber cuál fue el camino que escogisteis. Yo escogí el ayudar a los interioristas a que sean más rentables. ¿De qué forma les ayudas? Pues mira, también esta es una empresa que ha evolucionado mucho escuchando y conociendo muchísimo el sector. Entonces, cuando yo estudié interiorismo, que es hace casi 6 años, yo me di cuenta que había una necesidad total de democratizar muchísimo más el sector. Era un sector como muy atomizado, ¿no? Entonces, yo noté que como que había mucho recelo de un interiorista contar cómo él trabajaba a otros compañeros del sector. Entonces dije, pues ya está, vamos a hacer en aquel momento, vamos a hacer masterclass presenciales con referentes del sector, con un high ticket, ¿vale? De manera que un interiorista paga una entrada por acceder al conocimiento de un referente, ¿no? Y nació así. Y mi marido, que es muy de números, empezaba a decir, no me dan los números. Lo siento, pero no me dan los números. Y digo, me da igual, esto me hace feliz. Esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que quiero. Y lo veo. Entonces sí que ponía así como hacer números y digo, bueno, tiene un poco razón, ya veremos a ver cómo hacemos y tal. Porque era presencial, entonces cuando lo haces muy dependiente de ti, no es muy escalable, ¿no? Y a nivel nacional tienes muchas limitaciones. Entonces, hice la primera yo con el conocimiento que tenía, bueno, pues hice mucha comunicación a nivel empresarial, me monté una web en 0, empecé ya a comunicarlo. Y yo sé que todas las dificultades que tienes que ser, es que ahora queremos las cosas estamos en la era de la inmediatez, entonces todo iba a su tiempo. Entonces la primera masterclass que hice presencial fue todo, pues invité a influencers, gente que igual me pudiera dar a conocer dentro del sector, ¿no? No gané un duro, invertí. Y la segunda la llené, la conseguí y vendí todas las entradas, pero vino el COVID, que es lo que te decía, ¿qué plan de negocios te decía que iba a haber un COVID? Ninguno. ¿Qué plan estratégico? ¿Qué plan estratégico haces? No bueno, pues ahí una vez más me paré y dije, ostras, que lo he perdido, o sea, que es todo presencial y no puede ser. Pivoté mi modelo de negocio y lo metí al mundo online. Entonces, en vez de ser presenciales, fue al mundo online. Empecé a hacer muchas masterclass en abierto, me di a conocer mucho en la pandemia, crecí muchísimo en muy poco tiempo. Y fui evolucionando, conociendo un poco, adaptándote al sector, pero también adaptándote a las tendencias a nivel general. Entonces, en aquel momento empezaron a crecer mucho las membresías y dije yo, ¿por qué no? Entonces, ahora pues tengo un modelo de negocio que es un club premium, que es una membresía anual, donde bueno, los interioristas pueden estar dentro para crecer profesionalmente gracias al aprendizaje de otros compañeros. También un máster empresarial donde ahí nos dejamos, me da igual lo bueno o malo que seas a nivel interiorista o arquitecto, porque vas a adquirir todas las herramientas empresariales que necesitas para ganar dinero, sí, para ganar dinero, para ser rentable y vivir un poquito mejor y no sobrevivir. Y luego también sacamos una formación sobre inteligencia artificial especializada para interioristas y arquitectos. Que eso está muy a la orden del día. Claro, por eso te digo que siempre tienes que estar un poco escuchando y adaptándote. O sea, puedes pensar que puedes ir contra corriente o adaptarte. Yo creo que tienes que adaptarte siempre, joder, no decir, uy, es que esto me da miedo, es que esto mejor que no. No, coño, si te da miedo, con más razón, vete a ello, aprende de ello. Imagino que nos está viendo una interiorista, por ejemplo, vamos a poner el nombre Alejandra. Y yo tengo una clienta que es Alejandra, que es una interiorista, y dice, vale, bien, nos ayuda. Y un interiorista, yo entiendo que tiene sobre todo creatividad, porque tienes que tener creatividad Sí, para poder ver los espacios. Yo me pongo a verlos y ya, no, Sí, o sea, las veo, pero... Por mucho que quieras, las no. veo, pero a mi forma, ¿sabes? Sí, Luego sí, ya las sí. veo mi mujer y dice, no, que eso así no, ¿sabes? ¿Vale? Las veo a mi forma. Y dice, vale, yo tengo la creatividad. Sí. ¿De qué forma Clara, llevando la tierra, me puede ayudar en la parte de la gestión empresarial?
O a equilibrar eso, porque al final, ostras, ahí hay un desequilibrio, no saben llevar la gestión empresarial, pero tienen mucha creatividad. Y eso al final va a haber que buscar, ¿no? Un poco un equilibrio. Claro. Te ayuda en todas, ¿vale? Porque primero hemos creado como distintos tipos de poder beneficiarte de lo que se aprende de ID. Entonces tienes como el Club Premium, que es durante un año, tú formas parte de esto y estás en constante acercamiento con otros profesionales que te están llenando de inspiración y muchas veces de motivación. Joder, ¿no te ha pasado a ti que a veces dices tú, mira, tío, es que estoy, o sea, que ya está, que quiero dejar otra cosa, que no puedo más? Porque tienes dificultades, joder, pues hay clientes que no te entienden, clientes con los que no te entienden, problemas porque pensabas hacer una cosa así y te sale así y dices tú, joder, pues ganas de tirar la toalla, ¿no? Entonces, te rodeas de compañeros, ¿no? Que te dicen, joder, pues esto me ha pasado a mí, pues hazlo así, 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 de repente te dan luz, ¿sabes? Y ves que puede haber luz al final del túnel y eso es súper importante. Y aprendizaje, ¿no? Porque te están enseñando otras formas o otras formas de gestionar, ¿no? Sus propios proyectos y sus propios estudios. Entonces yo siempre digo que la membresía anual o el Club Premium lo que te da al final es confianza y seguridad, porque para mí es lo que tienes que tener. Porque yo te puedo enseñar a hacer un presupuesto, pero si no sabes defenderlo, es que no te vale de nada. Tienes que tener confianza y seguridad. Entonces, tienes que tener esa confianza y seguridad y dentro de ese sector hay mucho síndrome del buen interiorista, que le llamo yo, que es el síndrome del buen impostor, ¿no? Y hay mucha gente que pivota de un trabajo a este, entonces tiene como ese complejito pequeño de, claro, es que yo no soy, porque nos comparamos mucho nuestros defectos con las virtudes de otras personas y no nos damos cuenta que todos llevamos un recorrido y que todos al final empezamos de una manera y vamos evolucionando. No te puedes comparar a mí después de 10 años a cuando hemos empezado. Es que tenemos el mismo recorrido todos, pero si nos estamos comparando, pues es diferente. Entonces, tienes esa manera de, joder, pues llegar a estar con otros compañeros, aprender, llenarte de inspiración dentro del Club Premium. Y yo diría que si no estás, no te quejes, porque hay mucha queja, porque nos quejamos mucho de que el cliente no nos entiende. ¿No lo has oído muchas veces? O es que el cliente tal, digo yo, ya, pero es que la culpa no es del cliente. Es que tú igual estás haciendo cosas que no están bien y estás atrayendo a un cliente porque no estás haciendo el ejercicio que tienes que hacer. Entonces estás atrayendo tú a ese tipo, a esos clientes tóxicos. Que si tú tienes un cliente tóxico, me vale, pero si tienes 20, es que tú estás haciendo un mal marketing, una mala comunicación o una mala gestión empresarial porque estás atrayendo ese tipo de cliente, no te quejes, ¿no? Entonces, no solamente te favorece a título individual como profesional, sino yo, la filosofía por la que creció, con la que empecé con ID, fue para democratizar el sector mucho más. ¿Qué quiere decir? Que yo veía claramente que si todos los profesionales estaban unidos, tienes la capacidad de llegar muchísimo más lejos. Y que ese cliente que no entiende el trabajo que un interiorista hace y aporta y los beneficios que tienen y que por eso tienen unos honorarios, sí, todos los que no seáis interioristas, que sepáis que un interiorista tiene honorarios porque hace un trabajo que es que al final obtienes tú a nivel particular y a nivel empresarial, si tienes una empresa, muchísimas ventajas y muchísimos beneficios. Implica muchas horas, implica muchas herramientas que tienen un coste, su ordenador, sus horas, su creatividad. La creatividad no te viene de la noche a la mañana. Tú tienes que estar muchas veces pensando en ese espacio para que sea bonito y para que funcione, ¿no? Entonces te aporta mucho al sector y luego, bueno, el máster te da unas herramientas brutales porque empezamos con el desarrollo personal y acabamos con el mundo de las finanzas. Si no tienes bien el desarrollo personal, por mucho que yo a ti te enseñe a elaborar un presupuesto, es lo que decía, es que te tumba el cliente a la primera pregunta de ¿y por qué me tienes que cobrar esto si no sabes defender tus honorarios con seguridad, ¿no? Y luego, bueno, pues la inteligencia artificial a día de hoy te puede dar miedo o puedes aprender de ella y beneficiarte de ella, que yo creo que siempre tienes que estar ahí, ¿no? Es una herramienta. Es una herramienta. Es una herramienta, ni más ni menos. Total. Y al final tenemos que saber utilizarla porque si no, no vamos a poder competir. Claro. Y eso es un hecho que la gente tiene que tener clara. Todos creemos que nuestros sectores están saturados. Yo tengo diferentes sectores en la consultoría, en la energía, en el marketing, en la comunicación.
yo empiezo a pensar en todos ellos y digo, mis sectores es que están saturados. Entonces, ese interiorista del que hablábamos antes, el interiorista dirá, es que el sector del interiorismo está saturado. ¿De qué forma pueden diferenciarse del resto? Siendo tú. Es que muchas veces yo veo constantemente los mismos errores y si quieres hacer lo mismo que hace el de enfrente, sin aportar tu valor añadido, ¿no? Que tu valor añadido está dentro de ti y dentro de ti es tu formación académica, tu trayectoria laboral y tu manera de ser. Y tienes que saber llevar eso al mundo laboral, al mundo empresarial, perdona. No esconderlo, sino potenciarlo. Sí, bueno, se dice mucho ahora de humanizar, pero yo no creo que sea tanto humanizar, sino ¿no? transmitir tu esencia en una manera de hacer, no solamente a la hora de comunicar, ¿no? Mira, fíjate, dentro de IDE existe la formación que existe porque yo creo en ella y porque va muy en mi esencia, ¿no? Y hay otro tipo de formaciones que yo no he sacado porque no van en mí y podría ganar más dinero, pero no van en mí. O sea, no es verdad que todo vale con tal de ganar dinero, también tienes que saber decir un poco lo que te refleja a ti, ¿no? Lo que tú quieres hacer. Entonces, tú habrás visto, y todos los que nos están escuchando seguro que habrán visto muchísimo tipo de formación que es más económica a la hora de hacerla porque tienes que hacer un vídeo y ese mismo vídeo lo puedes estar vendiendo constantemente, ¿no? A formaciones que son en diferido constantemente y tú lo ves a tu forma y tal. Bueno, pues ¿quién de aquí ha comprado un curso de ese tipo que no ha visto en la vida y que se ha gastado el dinero, ¿no? Pues como no va en mí, porque a mí me ha pasado, pues yo tengo claro que mis formaciones son en directo, online, porque puedes llegar a todo el mundo, y en directo, con un compromiso por parte de la persona de que tiene que saber que en ese día se tiene que bloquear la agenda para verlo. Es verdad que soy consciente que vivimos en un mundo pues muy rápido y con muchísimas cosas en la agenda, entonces luego lo puedes ver en diferido, pero sí que es verdad que tienes que tener ese compromiso, ¿vale? Y si estás saturado tienes que diferenciarte con tu manera de ser, comportarte y llevarlo a todas las partes de tu empresa, no solamente en la comunicación, porque si lo haces en la comunicación y no lo haces de manera interna, en procesos de trabajo, en manera de comunicarte con el cliente, que sea fiel a ti, que no te comuniques de una manera y luego tú seas de otra. ¿Sabes? Si no, no tenía sentido. Si yo comunico una cosa y vengo aquí a este podcast y me expreso de otra, pues todo va de una manera incoherente, ¿no? Y el cliente al final no es tonto y lo detecta. Al final es así. Has hablado en 2 momentos de inteligencia artificial y me gustaría que me dijeras de qué forma crees que les puede ayudar la inteligencia artificial y de qué forma crees que tienen que estar atentos y les puede hacer pupa. Muy buena pregunta. Me encanta esa pregunta. Yo te diría yo haría la pregunta al revés. ¿En qué no te va a ayudar hoy en día la inteligencia artificial? Es que te va a ayudar en todas las parcelas. ¿En cuál no? Pues en la que tú no quieras. En todas las demás te puede ayudar la inteligencia artificial. Vamos a ver, si partimos de la base de que un interiorista cuando el primer día que ponen un pie de manera ficticia, un pie en el máster online, yo les digo, vale, muy bien, enhorabuena, genial, les doy la enhorabuena porque, oye, han dado un paso que es importante. Digo, pero habéis dejado de ser interioristas, ahora empezáis a ser empresarios, empezáis a ser empresarias, ¿no? Y con toda esta mentalidad, un empresario te pasará a ti, tienes que hacer como muchos roles, ¿no? Y tienes que controlar muchas parcelas de tu empresa. Todos empezamos como una mujer en orquesta, todos al final, depende un poco de los recursos económicos que tú tengas, tienes que hacer un poco de todo y a medida que vas creciendo tienes que saber delegar y formar un equipo que es la parte más importante y más difícil de una empresa, de formar equipo. Entonces, la inteligencia artificial, si eres consciente de todas esas parcelas y roles que tienes que hacer, te ayuda en todas y cada una de ellas. Desde la captación de clientes, saber filtrar, te ayuda también a establecer unos honorarios en función de tu tiempo, te ayuda a detectar errores en posibles presupuestos que les pasa, te ayuda a determinar procesos o funnel de ventas o cómo debes de captar o qué tipo de estrategia tienes que hacer. Te ayuda en la parte creativa,
te ayuda a agilizar toda la parte creativa, te ayuda a presentar proyectos a los clientes, te ayuda, o sea, es que podríamos estar hablando de un montón de roles, ¿no? Y luego, eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda, si tú lo usas y otro no, pues el otro está reduciendo costes y reduciendo tiempo y tú no. Me gusta mirar muchas veces al medio o largo plazo y viéndolo así, por ejemplo, a un plazo de 5 años, ¿cuál crees que será esa habilidad que sea fundamental o que sea más importante en un interiorista? Pues sigue siendo la creatividad. Al final va a ser siempre lo mismo, es una actividad que es muy creativa y la habilidad que más tienes que destacar, y más estando encima de la mesa la inteligencia artificial, es que tú seas más creativo que la propia inteligencia artificial. Es que otra cosa es que tú tengas herramientas para que con ellas maximices, ¿no? Y obtengas más resultados, pero no dejan de ser herramientas. Las herramientas empresariales, el conocimiento, ¿no? La inteligencia artificial y todas las cosas son herramientas que te hacen a ti llevar al siguiente nivel toda tu creatividad. Pero yo diría que no este sector, sino cualquier sector en el que se utilice el cerebro humano va a ser el que tenga futuro. Hablas de interiorismo porque es la actividad que tienes actualmente desde hace 6 o 7 años, pero estoy seguro que hablas muchas veces de emprendimiento, que hablas de empresa porque tienes mucha experiencia y de hecho en las formaciones que das seguro que estás hablando de empresa y de emprendimiento, que es una parte fundamental de todos los negocios. ¿Cuál crees que es en lo que más destacas como líder? Ostras, qué buena pregunta. O bueno, llévalo, a ver, si no lo mira, quieres te diría... personalizar sí, mucho no, en ti, sino sí, ¿cuál crees que es la habilidad fundamental que llevo a debe la tener un acción. líder? Yo llevo a la acción. No estoy con mucha teoría. Como no hagas cosas, entonces meto mucha caña, regaño mucho, digo las cosas como son, sin filtros. A veces un poco, bueno, pues sin filtros tiene la cosa que a veces te dicen las cosas como tu madre, que no te gustan, ¿sabes? Y les digo siempre, no engaño, nunca, nunca engaño, sabes que va en mí, soy transparente al 100%. Y siempre les digo que si no haces cosas, da igual lo que yo te cuente, vas a estar en el mismo lugar. Y si estás en el mismo lugar, la culpa no es del mundo, ¿eh? La culpa es tuya. Yo siempre digo que las personas más peligrosas son las que no te dicen nada o las que te Puede están ser. diciendo lo que no piensan. Ya, Otra cosa es que tú tengas que decir las cosas con mano izquierda, sí, con tacto y ya, con empatía. sí. Eso son cosas diferentes. Bueno, pues ahí tengo que desarrollar, o sea, yo sí que tengo empatía, tengo mucha empatía, demasiada, porque muchas veces los problemas de los demás los hago mucho, pero una de mis tareas pendientes desde que soy enana y he evolucionado mucho es desarrollar el tacto. Bueno, no pasa nada. Siempre hay que mejorar todos los días en algo. Bueno, Y con lo cual, yo lo te importante tienes es que que uno ser... sepa cuáles son sus debilidades y sus Claro, fortalezas. joder, es que no somos perfectos, es que somos perfectos, no somos perfectos, es que yo ya no intento ser perfecta, yo digo las cosas como son y bueno, pues habrá a quien no le gusto y habrá a quien le gusto, pero al que no le gusto pues es que no es para mí ni yo soy para él y eso es una cosa que he aprendido también con el tiempo, porque muchas veces intentas gustar a todo el mundo y te duele del que no le gustas, claro que te duele, a quien no le gusta caer mal, pero también tienes que aprender a vivir con ello, ¿no? Bueno, hay que vivir con ello. Claro. A mí no me disgusta. ¿No? No lo busco. Pero no me disgusta que haya gente, y lo entiendo, que va a haber gente con la que no voy a conectar y que no le voy a gustar y no pasa nada. O sea, es la normalidad del día a día. Pues sí. Llevas más de 20 años o cerca de 20 años emprendiendo. Más. Has tenido, a ver, el emprendimiento es una montaña rusa. Sí. Has tenido que tener momentos en la que te creías... Muchos. Dios, en la que te querías la jefa del cotarro. Ha habido momentos en la que has tenido que pensar... pues es que igual yo no sé hacer esto. Entonces, ¿cómo te motivas cuando te vienen esos momentos de bajada y de caída? Bueno, vamos a empezar por el creerme Dios. Lo digo porque hay muchas veces que el emprendedor dices, ostras, es que me sale todo y es que es... Pues ¿sabes qué? Yo siempre digo que es una de las cosas que tengo que aprender a hacer. Porque, joder, soy tan exigente conmigo misma que no disfrutas de esos momentos. Leches, y muchas veces, joder, te estás ahí retorciendo en la miseria, ¿vale? Cuando una cosa no te ha salido como tú esperabas. Sí. Y, joder, no te paras a decirte, coño, pues mira lo que he conseguido, ¿no? Y es una de mis tareas pendientes que siempre me lo apunto y digo yo, joder,
extráete este momento y disfrútalo, leches, que te lo mereces. Joder, que te lo mereces. Eso también está bien que nos lo digamos. Y en lo otro, yo creo que, joder, es que yo creo que va mucho también con nosotros, no sé, mi experiencia personal, yo tengo mucha resiliencia desde que soy pequeña, entonces va en mí, no sé, quizás soy cabezona, quizás no acepto un no, soy una buscavidas, si esto no lo consigo por un lado, miro a ver por el otro, si me marco una cosa entre ceja y ceja lo voy a conseguir, entonces acepto que hay momentos difíciles, entonces claro que lo sufro en ese momento, porque como dice una muy buena amiga mía, dice, es que tú eres muy fuerte, digo, pero no quiere decir que no sufra, yo sufro cuando me pasa algo, por dentro, simplemente. Claro, y sí que me paro muchas veces a llorar, a decir, joder, pero no pienso que sea injusta la vida, sino que pienso qué podría haber hecho, qué puedo hacer yo para conseguirlo. Y no me paro durante mucho tiempo a quejarme y a pensar que la culpa es del resto, ¿no? Algo habré hecho mal, que no tal, vamos a ver, analizar y vamos a volver a intentarlo. Está siendo una charla que conforme voy adentrando más en la charla, me ha gustado más de tomar la decisión de que estuvieras hoy aquí y que la hayas aceptado. Me gustaría y me genera un poco de ganas de saberlo, el que me digas qué es para ti el éxito. Ah, qué buena pregunta. Que me la han hecho otras veces. Bueno, me la han hecho una sola vez, ¿no? Y el éxito es hacer y lograr hacer aquello que a ti te haga feliz, sea lo que sea. ¿Qué sería para ti el haber tenido éxito? Para mí, mira, fíjate, el éxito yo creo que ha sido apostar por mí, haber hecho las cosas que he hecho, aunque por el camino hayan sido complicadas, porque todo ha sido, o sea, lo cuentas una vez que yo vengo aquí a contar una vez que me ha funcionado, pero ha habido muchos momentos muy complicados, ¿no? Pero con esos momentos complicados, el haberlo logrado y haber seguido mi camino, no el marcado por nadie, sino mi camino, asumir y arriesgar mi camino, mi trayectoria, ¿no? Y para mí eso es éxito, haber hecho todas las cosas que he querido hacer con el corazón y con la cabeza también, claro, porque luego le tienes que poner algo de sentido a la vida, ¿no? No puedes ir como un poco loco por la vida. Vamos llegando poco a poco hacia el final de la charla y hasta ahora te he estado torpedeando un poquito a preguntas, he querido saber y tirar un poquito más de ti y te doy ese espacio en la que vosotros me podéis hacer una pregunta a mí que os genere curiosidad. Pues mira, fíjate, hablando, me encanta eso, pues hablando antes y conociéndote un poco más, ¿no? Tú decías en ese momento determinado que estuviste, bueno, quizás me adelanté yo, ¿no? Cuando te quise decir el motivo. En ese momento, ¿no? Caótico, que estás en una empresa donde no conoces a nadie, que tienes tu trabajo estable y que de repente dices, bueno, pues es el momento, ¿no? En el que voy a creer en mí. Yo te preguntaría que de todo ese momento que tú estabas pensando en crear esa empresa, ¿qué es lo que a ti te hizo pensar que era esa empresa y no otra la que deberías de crear en ese momento? Yo llevaba años, antes de tomar la decisión, en torno a 2 o 3 años, que ya llevaba la imagen en la cabeza de cómo quería crear ese proyecto que yo ansiaba crear. Lo que pasa que no había llegado el momento propicio o yo no me atrevía en ese momento el hacerlo, el realizarlo, por mi situación personal que tenía en ese momento. Entonces llegó esa situación personal y yo ya tenía claro todos los pasos que iba a hacer en la empresa. ¿Qué es lo que más me motiva? Al final, cuando tú estás en una empresa, en ese momento yo comercializaba productos de Iberdrola, tenía un equipo conmigo que realizábamos pues, toda la parte comercial y al final, cuando trabajas para una gran empresa, tú tienes un cuadrado y del cuadrado no te dejan salir. Ya, claro. Y yo veía que en el sector se podían hacer muchas más cosas que con el paso del tiempo se han ido realizando, incluso las grandes energéticas, en parte, algunas de ellas las están haciendo. Entonces, yo lo quiero hacer a mi forma, yo quiero hacer más cosas, yo no simplemente quiero cambiar un contrato que me lo firmen y ya está. Ya. O sea, yo Querías aportar. Claro, le quería aportar valor al cliente.
yo creo que le puede ayudar al cliente a ser más eficiente en su punto de suministro, a tener más datos, a tener más información, con esa información que puedan tomar decisiones. Y entonces esa inquietud de hacer las cosas de otra forma y también ese gusanillo que tenía ahí de querer hacer mi propio proyecto y volar por mi cuenta fue la que me hizo. Y describe ese momento, ¿cómo fue ese momento? Porque sería de también mucha incertidumbre, que no sabías, miedo, ¿no? Porque al final, aunque... Yo, es lo que te decía antes, yo nunca pensé que no funcionara, porque tenía tanto tiempo eso en la cabeza, tenía tan clara la capacidad que tenía de llevarlo a cabo. ¿Y cómo fue el momento? ¿Siempre desde el momento uno fue fácil o fue complicado? Para mí tuve la mayor complicación pues a gente que había confiado en mí y que yo llevaba 7 años trabajando en esa empresa, que además me dieron la oportunidad en un momento profesional un poquito más delicado mío, el transmitir la decisión decisión que había tomado de dejarlo. De hecho, a mí me solicitaron, me acuerdo que lo comuniqué un mes antes de Semana Santa o algo así, y me dijeron que sí podía terminar el trimestre para que se quedaran los números cerrados y redondos, y les dije que sí, lógicamente, que eso no se trataba de 15 días antes o un mes antes. Claro. Se trataba de una decisión que tenía clara. Y para mí fue más difícil esa situación, sí, esa tensión que se generó un poquito ahí, porque al final ellos dicen, ostras, nos pueden hacer daño, no nos puede hacer daño, cómo va a actuar, de qué forma va a hacer las cosas. Fue un poquito más esa tensión que lo otro, porque en lo otro es que yo estaba convencido de que iba a ir bien. Es que no tenía ni la más menor duda de que iba sí, porque una cosa es que sabes que va a ir bien, pero luego el camino no es fácil. Joder, tú si te preparas para subir el Everest, sabes que lo vas a subir y lo vas a lograr, pero coño, la trayectoria, pues es lo que decías antes, que es una montaña rusa, ¿no? Que el camino no es lineal, que no es haces esto y el resultado es esto, el camino es complicadete, ¿no? Yo creo que como en mi vida profesional y en mi propia vida, yo soy una persona que siempre he dicho que no soy un 10 en nada, pero que tengo muchos 6 y muchos 7 por ahí repartidos, que es lo que me hace que probablemente pues, mis proyectos empresariales vayan saliendo adelante, porque probablemente no seré un 10 en finanzas, pero sí soy un 7. No soy un 10 en comercial, pero sí soy un 7. No soy un 10 en marketing, pero sí soy un 6 y un 7. ¿Entiendes? Entonces me manejo en varios aspectos y entonces yo sabía que con esfuerzo lo iba a sacar adelante. Como nos parecemos un poco ahí, ¿eh? Tenemos ahí unas ciertas similitudes porque sí. Yo he conocido muchas personas que les dice, puto 10. Ya. Pero solo en eso. Y luego los ves con el paso del tiempo y no les ha ido bien. ¿Por qué? Porque son un 10 en eso, pero tienen números muy flojitos en el resto de las cosas. Y yo nunca he sido un 10 en nada, pero en nada. Ya. O sea, no hay nada que yo diga, soy un 10. No, no lo he sido nunca. Pero sí me defiendo y tengo notas medias altas en diferentes aspectos. Aquí, pero estamos terminando, se abriría un melón de listo inteligente, que no es lo mismo. Claro, ¿sabes? A ver, yo al final he sido una persona que se ha ido buscando la vida. Exacto, pues ya está. Sí, como es lo que tiene que ser listo, ¿no? El podcast de José Elías que dice, búscate la vida, que le puso el nombre de búscate la vida porque le decía a sus trabajadores, búscate la vida. José, que esto, no sé, búscate la vida. Y él le puso el nombre del podcast. Buenísimo. Pues eso se lo decimos nosotros a nuestros hijos, porque estamos un poco en la facilidad todo de ponérselo todo fácil y muchas veces se lo dice Pedro, mi marido, a los niños. Dice, búscate la vida. Y es la realidad, pues al final te has tenido que ir buscando un poquito la vida, pues eso es lo que me daba, que a lo mejor no me generara tanta inquietud y que yo pensara que ya iría encontrando la solución en cada una de las piedras que me van surgiendo por el camino. Y luego hay una cosa que conecto bastante contigo, que es que en esa parte de que a mí también muchas veces me dicen, joder, es que parece que a ti no te afectan las cosas, claro, que tú no sientes la presión, y es de la presión la sientes. Hombre, claro que sí. Y claro que te afecta, te puede afectar adelgazando, engordando más, cayéndote el pelo, saliéndote más, yo creo que no. Pero bueno, que te puede, o sea, al final el cuerpo lo nota, es simplemente que tú has aprendido a gestionarlo. Y bueno, pues a ir digiriéndolo poquito a poco, pero al final te afecta. Y entonces en esa parte me he sentido también bastante conectado contigo, porque es que a mí también me lo han dicho muchas veces, bueno, que no es así. O sea, que afectar te afecta, es simplemente que hay personas que sí sabemos llevar esa mochila y hay otras que no. O que no quieren llevarla, porque en el tema del emprendimiento hay un día que saqué un reel que fue un poco así conflictivo porque decía que emprender no era para todo el mundo. Y lo expliqué, digo, no es que haya personas más inteligentes y personas menos inteligentes, no va de esto, es que hay personas que sí que están dispuestas a jugarse su patrimonio, a estar jugándosela, a buscarse la vida,
así hay una piedra en el camino, sortearla, y hay personas que no. Es que además no se trata de que... Yo creo que nos confundimos un poco cuando hablamos las cosas por su nombre, porque enseguida pensamos que estamos hablando de que es mejor o es peor. Yo no creo que tú estuvieras hablando, no lo he visto, que una cosa es mejor que otra. Simplemente estás hablando desde tu experiencia, que no es... Bueno, tu experiencia no, es la realidad. Que no emprender es para todo el mundo, ¿no? No se tiene por qué ofender la gente. Al final tú decides, y es verdad que emprender no es para todo el mundo. Es que es verdad, igual que trabajar por cuenta ajena no es para todo el mundo y nadie se ofende. Es que trabajar de cuenta ajena no es para mí y nadie me critica. Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo muchas veces, digo, yo si tuviera que hacerlo por necesidad, por darle de comer a mis hijos, trabajaría por cuenta ajena. Digo, o por lo que pero sea. Yo no me veo trabajando en otra empresa que me pongan las condiciones de cómo tengo que estar realizando todas las funciones y todo. No me veo. Y sin embargo hay personas que tampoco se van a ver dispuestas a lo que acarrea emprender un proyecto. Yo te diría ahí que incluso yo me veo en todas partes con tal de que sea un poco... Yo sí tengo que trabajar... O sea, yo creo que yo he decidido apostar por mí, por lo que yo creo, y he tenido la suerte de que mi marido es un poco parecido a mí en ese sentido y nos apoyamos mutuamente para lo malo. Eso también conlleva muchas veces a mucho miedo porque dices tú, joder, es que estamos poniendo los huevos en la misma cesta los dos, ¿sabes? Si tienen su trabajo y yo tengo esto, pues bueno, más o menos puedes diversificar, pero en este sentido... Pero bueno, yo creo que trata un poco de que yo una vez, mira, yo siempre he estudiado mi carrera universitaria y paralelamente he trabajado, porque a mí siempre me gustó ser independiente económicamente desde bien pequeña. Y entonces yo estudiaba, me independicé, trabajaba en tiendas de ropa y estudiaba. Y me acuerdo una vez que me dijo una compañera, mientras que tengas 2 manos, porque vas a tener miedo a dejar este trabajo. Y dije yo, razón tienes, tío, mientras que tengamos manos para trabajar, ¿por qué tener miedo? Si no trabajas una cosa, lo que pasa es que igual hay mucha tontería y yo muchas veces lo digo y mi marido me lo dice muchas veces, es que tú no tienes miedo, o sea, ojo, sí que lo tengo, ¿no? Pero que yo no voy a tener problema del día de mañana si me va mal. Además es que te voy a limpiar casas como vamos, maravillosamente, porque es una de mis pasiones, limpiar, me gusta mucho. Entonces, si el día de mañana me tengo que poner el delantal y limpiar casas, es un trabajo tan digno como otro, lo haré, no hay ningún problema. Entonces, mientras que no tengas miedo al tipo de trabajo que vas a hacer, ni prejuicios absurdos, ¿no? Al final es saber que de una forma u otra vas a encontrar tu camino. Y ya está. Y si no, y si un día ganas esto, otro día ganas esto, pues te adaptas y ya está. Flexibilidad, lo que siempre decimos, tener flexibilidad. Muchas gracias, Arantxa, por haber venido a Emprender Radio, por aceptar la invitación. Espero que te hayas encontrado cómoda, que la hayas disfrutado. Me ha encantado. Muchísimas gracias a ti. Vamos, porque me echáis, si no yo me quedaba aquí un rato más, ¿eh? No te echamos, encantado. Y seguro que surgen nuevas ocasiones en las que podamos tenerte aquí con nosotros. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un honor estar aquí. Un abrazo, Arantxa.